Bueno, buenas noches para todos. Disculpen la demora, que tuve un inconveniente con un paciente, me retrasé. Bueno, la idea de la noche de hoy era hacer una revisión de miocardiopatía hipertrófica. Bueno, algo de guías y recomendaciones. Esto va a estar a cargo de las Marianas, la doctora Mariana Noria, Mariana Marín y la doctora Paula Reta, del Sanatorio Americano. Así que bueno, dado que estamos medios atrasados, adelante, Marianas. Bueno, buenas noches para todos. Yo soy Mariana Marín, soy residente de segundo año del Centro Cardiológico y junto con mis compañeras vamos a presentar hoy esta actualización de miocardiopatía hipertrófica. Está basada fundamentalmente en la guía de la AJA del 2020 y de un estado del arte del 2022 que fue publicado en la JACC a principios de este año. Para comenzar, vamos a presentar 3 casos clínicos breves. La idea no es que sean para discutir, sino simplemente para mostrar 3 formas diferentes en las que podemos llegar al diagnóstico de estos pacientes y 3 formas diferentes de presentación de la patología, y después vamos a hacer una revisión del tema. Para empezar, el primer caso clínico es un paciente de sexo masculino de 20 años, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, que en 2016 consulta por disnea y angor de esfuerzo clase funcional 2, acompañado de palpitaciones. Se le hace en aquel momento un electrocardiograma, que es el que mostramos ahí, que es bastante llamativo, que lo que se destaca es que está en ritmo sinusal, tiene una onda P con sobrecarga auricular izquierda, un PR que era normal, un eje eléctrico medio que está desviado, que está a menos 120 grados, y creo que lo que más nos llama la atención a todos es ese B1 y B2, que es positivo con Rs de alto voltaje y ondas T negativas a dicho nivel. Este paciente con este electro se le solicita un ecocardio, que lo que muestra es una hipertrofia simétrica predominio septal que alcanza, medido por este método, unos 27 milímetros, como podemos ver acá. Es un gran septum, una válvula mitral que era morfológicamente normal, que presentaba un movimiento sistólico anterior de su valva anterior, que generaba un gradiente subvalvular de hasta 120 milímetros de mercurio con maniobra de Valsalva. Con este eco, por supuesto, se planteó una miocardia hipertrófica obstructiva y se inició un tratamiento con beta bloqueantes. Al paciente como dentro de la valoración se le hace un Holter, ahí mostró extrasistolía ventricular frecuente y 2 corridas de TB monomorfa no sostenida que llegaron hasta ser 13 latidos, que eran sintomáticos por palpitaciones, y al paciente se le realizó un estudio genético que mostró esa variante que ustedes ven ahí, en heterocigosis para el gen MIB-PS3, que es una proteína de unión a la miosina. Para avanzar en el estudio de este paciente se le solicitó una resonancia magnética, que las imágenes hablan por sí solas, con esa hipertrofia masiva del septum interventricular. Y acá lo que vemos es una foto del realce tardío, ¿ya? Que vemos que predomina a nivel del septum interventricular, lugar donde es la mayor hipertrofia. De esta resonancia se informó una miocardía hipertrófica asimétrica, predominio septal, con un espesor máximo por este método de 40 milímetros, una fibrosis intramiocárdica que ocupaba el 34% de la masa ventricular, y una obstrucción dinámica al tracto de salida y una insuficiencia mitral que era leve. En 2021 este paciente se le implanta un cardiofibrilador, y en 2022, dada la persistencia de los síntomas, se decidió una cirugía para miectomía septal. Estas imágenes son de un eco transesofágico en el intraoperatorio, ¿no? Y ahí lo que vemos es el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral y la turbulencia que genera a ese nivel, producto del gradiente. Se le realiza, esta es una imagen del intraoperatorio, se realiza la miectomía, estos son los sectores del septum que se extrajeron del paciente, y este es el eco intraoperatorio posterior a la miectomía, donde vemos claramente acá en esta reconstrucción 3D el sector de la miectomía, que los cirujanos lograron alcanzar una miectomía máxima que fue hasta los 35 milímetros desde el plano valvular, que es el lugar por donde ellos ingresan por la válvula aórtica, y el largo superó totalmente el largo de la valva anterior de la válvula mitral, y no se evidenció ni en este eco ni en los ecos posteriores de control obstrucción dinámica al tracto de salida. Como segundo caso, traemos un paciente de sexo masculino de 58 años, con factores de riesgo cardiovascular dados por hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipemia y obesidad, que como antecedentes familiares tiene un padre con diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica, pero que fue diagnosticada a la vejez,
y como enfermedad actual presenta una historia de una disnea de esfuerzo clase funcional 2 y un ángora típico, y un centellograma de perfusión miocárdico negativo para isquemia y un NT-proBNP de 414 picogramos por mililitro. El paciente presenta este electrocardiograma, que también es bastante llamativo, un electro que está en ritmo sinusal, la onda P y el PR son normales, tiene un eje eléctrico medio más 30, y lo que se ve es una hipertrofia ventricular izquierda y unas ondas T invertidas, profundas, simétricas, ¿ah? De B3 a B6 y D1 y ABL. Este paciente se le realiza un ecocardiograma transtorácico, que lo que muestra es una hipertrofia que es predominante en la pared lateral, ¿tá? Y en los sectores más bien medio apicales, y se le solicita, después de este eco que se plantea una miocardiopatía hipertrófica, una resonancia magnética, que es la que vemos acá, que lo que muestra es una hipertrofia, ¿ah? A predominio de la pared anterolateral y de los segmentos medio apicales. Y acá vemos el realce tardío. En esta resonancia nos informan una miocardiopatía hipertrófica anterolateral y medio apical con un espesor máximo de la pared de 19 milímetros, con músculos papilares que son policefálicos, y un realce tardío anterolateral y medio apical parcheado que ocupa en este caso el 12% de la masa cardíaca. Este paciente está en espera del estudio genético. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Mariana Noria, soy residente de primer año del Centro Cardiológico Americano y les voy a estar comentando este tercer caso. Se trata de una paciente de sexo femenino de 66 años. Como antecedentes familiares, tiene una hija con un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica que sufre una muerte súbita cardíaca a los 20 años de edad, y una sobrina con también diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica y una muerte súbita reanimada a los 19 años, con un estudio genético positivo para una variante en el gen de la tropomiosina 1. Como antecedentes personales, es portador de una nefrea paroxística que está anticoagulada con warfarina, y es portador de un marcapasos definitivo que se implanta por síndrome de bradicardia taquicardia. Tiene una historia de síncopes reiterados desde la adolescencia, el último es en 2012, y una enfermedad renal crónica. De la enfermedad actual, la paciente tiene una historia de disnea de esfuerzo de clase funcional 2-3, acompañada de disnea de cúbito y disnea paroxística nocturna, e ingresa para estudio por una insuficiencia cardíaca global descompensada. Se realiza el siguiente ecocardiograma que vemos a continuación, que lo que muestra en realidad es una hipertrofia ventricular izquierda que es leve, de hasta 13 milímetros de septum, con trastornos sectoriales a nivel anterior y septal, con una fe disminuida moderada, estimado en 40%, y con una dilatación biauricular severa a predominio de la aurícula izquierda. Un patrón de llenado restrictivo. Con el siguiente, en realidad, este ecocardiograma y apoyándose en los cargados antecedentes familiares de la paciente, se realiza un estudio genético que en realidad lo que confirma es identifica una variante patogénica en el mismo gen a nivel de la tropomiosina 1. Hasta acá no sé si hay comentarios, algo que quieran aportar. Fuimos un poco... No sé si iban a... Ahí va. Algo de ese último caso, que no se hizo resonancia porque la señora tenía una insuficiencia renal severa, y en realidad lo antecedente lo tuvimos después del estudio de la insuficiencia cardíaca, y pensamos incluso que podía ser una infiltrativa, y por eso queríamos hacerle la resonancia, y después fue que se unió con el antecedente previo y tuvimos el diagnóstico positivo de su alteración genética. No, la pregunta era si iban a entrar en algún detalle después de los casos, porque tan recontra interesantes, no sé si... Vamos, en la revisión vamos a ir abordando cómo se manejan los diferentes tipos de presentación. Perfecto. ¿Ah? Adelante. Bueno, muy bien. Entonces, para empezar con la revisión, algunas generalidades. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad autosómica dominante, que en realidad se trata de la enfermedad genética cardiovascular más frecuente, con una prevalencia descrita entre 1 de 200 a 1 de 500 casos, que en realidad clásicamente se escribía más asociada al sexo masculino, pero en realidad lo que se ha visto es que frecuentemente hay un subdiagnóstico en las mujeres. Hay más de 11 genes descritos involucrados, siendo los más frecuentes aquellos de proteínas de unión en realidad a nivel sarcomérico, como las cadenas pesadas de la tropomiosina o de la betamiosina,
y se caracteriza y se define en realidad por un aumento del espesor parietal en uno o más segmentos a nivel del ventrículo izquierdo, en ausencia de otra causa que le explique, sobre todo de condiciones de cargas aumentadas, como la hipertensión arterial, la hipertrofia fisiológica en realidad del deportista, o la estenosis aórtica. Entonces, lo definimos con un grosor máximo de la pared a nivel del ventrículo izquierdo en fin de diástole mayor o igual a 15 milímetros, y es masiva cuando el diámetro compromete a nivel mayor o igual a 30 milímetros. En realidad, nada más para aclarar que en pacientes que cuentan con antecedentes familiares de primer grado, ese grosor al partir de 13 milímetros ya podría considerarse expresión fenotípica de la enfermedad. Bueno, con respecto a las bases genéticas, en realidad lo que tenemos es dos grandes clasificaciones, que son las mutaciones que son sarcoméricas y no sarcoméricas, y dentro de las no sarcoméricas, en realidad, lo que se habla son de fenocopias, ¿sí? De enfermedades, por ejemplo, metabólicas por depósito, como el Fabry, la amiloidosis ATTR, que frecuentemente simulan cuadros bastante característicos y que pueden ser confundidos con la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica, como dijimos, es una enfermedad que es autosómica dominante, que habitualmente son proteínas sarcoméricas, que tienen una penetración incompleta y que va variando y va aumentando con la edad. La expresión fenotípica es heterogénea, y como dijimos, hay al menos 11 mutaciones identificadas. Solo 30% de los pacientes con un diagnóstico clínico de miopatía hipertrófica van a contar con un test genético positivo, y en realidad ninguna mutación aislada, independiente de la clínica, va a tener un peor pronóstico, aunque sí se describe que, bueno, que la coexistencia de múltiples mutaciones sí se va a asociar a un fenotipo de mayor gravedad en estos pacientes. Con respecto a los perfiles de miocardiopatía hipertrófica, esto fue algo que se incluyó como novedad en la revisión de este año de la JAC. Lo que podemos encontrar es, por un lado, un perfil de una enfermedad benigna y estable asociada a una longevidad normal, que son pacientes que habitualmente lo que van a meritar es simplemente un seguimiento clínico y ecocardiográfico, sin mayores intervenciones. Después tenemos un perfil asociado al riesgo de muerte súbita, que van a ser aquellos que es importante identificar, ya que la miocardiopatía hipertrófica es una de las principales causas de muerte súbita en los jóvenes, inclusive en los deportistas de competición. Una forma de presentación obstructiva y no obstructiva, y una cuarta forma de presentación en realidad, que es asociada a la presencia de fibrilación auricular y al riesgo sobre todo cardioembólico. La expresión, como dijimos, es heterogénea, y reconocer estos distintos perfiles tienen implicancias en el pronóstico y en el manejo de los pacientes. Bueno, a nivel del electrocardiograma, como recomendación de las guías, es importante realizar un electrocardiograma de 2 derivaciones en la evaluación inicial y como parte del seguimiento periódico, ¿sí? Cada 1 o 2 años. El electrocardiograma va a ser anormal en la gran mayoría de estos pacientes, entre un 75 y 95% de los pacientes que tienen el fenotipo de miocardiopatía hipertrófica. Los hallazgos son variables y en realidad ninguno es exclusivo. Sí, la hipertrofia ventricular izquierda por voltaje en realidad tiene escasa relación con el grado de hipertrofia y no distingue la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. A nivel de alteraciones en el segmento de ST y T, la onda T invertida profunda frecuentemente se asocia con hipertrofia apical. Podemos encontrar auriculamegalia izquierda, U profundas y estrechas que pueden dar una imagen como de pseudoinfarto, y las ondas R reducidas en precordiales laterales. Algunos de estos hallazgos que los pudimos encontrar en los electrocardiogramas que mostramos anteriormente. Para continuar la valoración, en realidad se recomienda un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 a 48 horas de duración, tanto la evaluación inicial como parte del seguimiento de estos pacientes cada 1 o 2 años, con el objetivo de identificar a los pacientes que tienen riesgo de muerte súbita cardíaca y también para orientar el manejo de las arritmias. La frecuencia de arritmias detectadas es dependiente de la edad, o sea, mayor edad, más frecuentemente se van a detectar arritmias en estos pacientes. La FA va a ser la arritmia más frecuente, entre un 18 y un 28%, y hay que considerar que la miocardiopatía hipertrófica y la FA, en estos pacientes con esta asociación, tienen 8 veces más riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Las taquicardias ventriculares no sostenidas asintomáticas están presentes en un 25% aproximadamente de los adultos con miocardiopatía hipertrófica, y se vincula directamente al riesgo aumentado de muerte súbita cardíaca. Y esto simplemente en realidad es
a la hora tenemos como dos grandes ítems, por un lado lo que es el diagnóstico de la enfermedad, el screening familiar, los diagnósticos diferenciales, quedando en el centro un importante diagnóstico diferencial, que es la hipertrofia del deportista, el diagnóstico diferencial con fenocopias, como fue un poco en el caso de el tercer caso que mostramos, con la amiloidosis ATTR, con enfermedades de depósito, la enfermedad de Fabry, entre otras. Y después a nivel de lo que es el pronóstico y el manejo de la enfermedad, tenemos por un lado la detección y el tratamiento de la FA con la prevención del stroke, o la evaluación del riesgo de muerte súbita cardíaca y su manejo mediante el cardiodifibrilado implantable, y valorar a lo largo del tiempo la progresión de la enfermedad. Bueno, y en cuanto a la imagenología, en esta patología todos sabemos que ocupa un rol fundamental para el diagnóstico, el seguimiento y también para el pronóstico de estos pacientes. La ecocardiografía transtorácica es la primera prueba de imagen que vamos a hacer en estos pacientes, y la misma nos va a aportar diferentes cosas, nos va a permitir ver la presencia, la magnitud y la distribución de la hipertrofia ventricular izquierda, nos va a permitir ver la presencia o ausencia de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y por lo tanto nos va a marcar el seguimiento y el tratamiento de esos pacientes, si se van a ir por el carril de presentarse como una obstructiva o una no obstructiva. A su vez nos va a permitir evaluar la arquitectura y la posición de los músculos papilares, que ahora vamos a ver qué alteraciones pueden llegar a tener, y las anomalías primarias de la válvula mitral que también pueden tener estos pacientes. Debemos recordar que el ecoestrés con ejercicio puede tener lugar en estos pacientes, en aquellos que la presencia de un gradiente subvalvular es incierto y el mismo se puede develar a través del ejercicio, y que la ecocardiografía puede llegar a ser necesaria de repetirse cada 1 o 2 años, o si el paciente presenta cambio en sus síntomas, para el seguimiento de los mismos, o para cambiar una conducta terapéutica. En cuanto al primer ítem que les mencioné, el ecocardiograma nos va a permitir entonces valorar la presencia, la magnitud y la distribución de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Acá traemos diferentes ejemplos de cómo se puede presentar la miocardiopatía hipertrófica. En este, por ejemplo, tenemos una miocardiopatía, una hipertrofia que es asimétrica a nivel del septum, predomina a nivel del septum, y el resto de las paredes son de dimensiones normales. En este caso tenemos un predominio a nivel septal inferior. Acá tenemos anterolateral, en este caso es bastante simétrica, en una pared que mide bastante similar en las diferentes paredes, y esta que es una de las formas más difíciles de llegar al diagnóstico, porque la ecocardiografía no puede ser de gran utilidad, que es cuando la hipertrofia predomina a nivel apical. Si nosotros tenemos una miocardia hipertrófica a nivel apical y medimos el espesor parietal en el lugar habitual para medirlo a través de la ecocardiografía, podemos obtener espesor parietal normal, y además el ápex es un punto que es ciego para la ecocardiografía transtorácica, y podemos no llegar al diagnóstico a través de esto. Después, en cuanto a la presencia de la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, el mismo va a ser presente cuando existe un gradiente dinámico, ya sea en reposo o que se exacerbe con maniobras de Valsalva, y si este gradiente supera los 50 milímetros de mercurio, generalmente se da el meso y telesístole, y es lo que le da la forma de daga que ahora vamos a ver, y la obstrucción dinámica causa una turbulencia a nivel del tracto de salida, y a veces ya cuando aplicamos un Doppler color ahí al tracto, ya nos puede evidenciar o dirigir al menos a que la vayamos a buscar cuando vemos esa turbulencia de ese nivel. La presencia de esta obstrucción se debe fundamentalmente al movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, SAM en sus siglas en inglés, que es una mezcla se produce por una mezcla de varias cosas. Por un lado, una geometría anómala de los músculos papilares y del aparato subvalvular mitral, que combinado esto con una contracción hiperdinámica de un tabique hipertrófico, y que muchas veces se combina con un alargamiento y una redundancia sobre todo de la valva anterior de la válvula mitral, va a generar ese movimiento de la valva anterior que se va a contactar hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, generando una obstrucción dinámica del tracto en la sístole. Para evaluar el mismo con el Doppler continuo y la valoración anatómica del movimiento de la válvula, nos va a permitir ver tanto la presencia como el grado de obstrucción que se genera, y el perfil del Doppler nos muestra ese pico tardío del gradiente máximo que es en forma de daga, que es este clásico que vemos acá, que el pico se da en la mitad o al final de la sístole. Fisiológicamente, cualquier maniobra que aumenta la contractilidad o reduce el volumen ventricular izquierdo disminuye la resistencia a la salida, puede develar este gradiente, por eso
cuando durante la ecocardiografía pedimos a los pacientes que hagan alguna maniobra de Valsalva. También el ejercicio puede aumentar y eso es la base de valorarlo con un ecoestrés con ejercicio. En cuanto a las diferentes variantes que pueden tener los músculos papilares en esta patología, se puede observar que muchas veces están en una posición anómala, una implantación anómala a nivel del ventrículo, a veces son policefálicos, y además la válvula mitral también puede tener alteraciones que son propias de la válvula, como puede ser el alargamiento y la redundancia, que generalmente es de la válvula anterior, que es más larga y redundante, y eso contribuye junto con la implantación anormal de los músculos papilares al movimiento sistólico anterior. Y otra de las cosas que se puede evidenciar es que es una fijación anómala de las cuerdas. A veces las cuerdas pueden ser muy cortas o incluso el músculo papilar implantarse directamente en la válvula. En cuanto a la insuficiencia mitral en esta patología es multifactorial, a veces puede ser fisiológica o producto de una anomalía anatómica, como venimos hablando, de la válvula mitral, y generalmente se da por una mala coaptación dinámica que se produce durante el movimiento sistólico de la válvula anterior. Eso genera que el perfil del Doppler de la insuficiencia no sea el clásico con un pico precoz, sino que el pico también sea tardío cuando uno ve el jet regurgitante. Y a nivel en cuanto a la gravedad de la insuficiencia, la misma puede ser leve a severa, eso es variable, y muchas veces puede llegar a contribuir de forma independiente al desarrollo de los síntomas, o sea, en forma independiente, por ejemplo, a la obstrucción, y que sea la insuficiencia mitral la que genere la mayor parte de la sintomatología. En cuanto a la resonancia magnética, es un estudio que es complementario al ecocardiograma. Muchas veces, sobre todo en pacientes que el ecocardiograma no es concluyente o que tiene una mala ventana, pero a su vez la resonancia por sí misma nos va a aportar cosas fundamentalmente para lo que es la estratificación del riesgo de muerte súbita. Recordad que la resonancia en esta patología tiene una gran resolución espacial y nos va a permitir medir en forma más precisa el grosor del tabique interventricular. Identifica áreas de hipertrofia que son anatómicamente ciegas para la ecocardiografía, como el ápex. Como les comentaba anteriormente, la detección por ecocardiografía de la miocardiopatía hipertrófica apical es compleja y muchas veces pasa desapercibida. Permite cuantificar la masa y la función del VI de una forma muy precisa. También es buena identificando los aneurismas apicales. También nos va a permitir identificar y calcular las velocidades de los flujos transvalvulares, y además también permite identificar la insuficiencia mitral y la obstrucción dinámica al tracto de salida, complementario a lo que se puede valorar con la ecocardiografía. Y lo que aporta la resonancia muy importante es a través del realce tardío con gadolinio, nos va a permitir identificar la presencia y la extensión de la fibrosis, elemento fundamental para la estratificación del riesgo de muerte súbita y para el pronóstico de estos pacientes. Y eventualmente, dependiendo del tipo de paciente, se puede llegar a repetir la resonancia cada 3 o 5 años. Y en cuanto al seguimiento de estos pacientes, una vez que tenemos el diagnóstico, que hicimos estos estudios que comentamos, ¿cuándo los deberíamos volver a repetir? Bueno, la evaluación clínica de estos pacientes, que si no cambia su sintomatología, debería de ser anual, al igual que la ecocardiografía. Lo de la resonancia, como les comentaba, la guía plantea poder llegar a repetirla con la indicación 2B cada 3 o 5 años, esto es muy individual de cada paciente. Podríamos pensar en repetir en un paciente en el que el realce tardío es límite y queremos volver con los años a revalorar el riesgo de muerte súbita del mismo. La realización del ecoestrés con ejercicio ya es individual la indicación inicial, como hablamos, si la obstrucción al tracto de salida no es clara, y el de ejercicio puede ser un desencadenante del mismo. Después el Holter se debería repetir eventualmente cada 1 o 3 años, basado, como ponemos ahí, en la presencia o ausencia de arritmias en estos pacientes, y el electrocardiograma repetirlo anualmente. Yo hacer un comentario cortito nomás de que lo dijiste medio al pasar. No, lo del hacer la valsalva, la maniobra de valsalva durante el ecocardiograma es fundamental. Porque una cosa que veas ese septum de 40 milímetros, que está todo el mundo es bastante obvio de ver. Pero muchas veces hay una hipertrofia que no es tan asimétrica, te quedan dudas, yo qué sé, no queda muy claro. La mitral está un poco elongada, se va un poquito para el tracto, yo qué sé,
tirás ahí un gradiente en reposo y te da ahí un poquito, yo qué sé, 1,5 metros, 2 metros, no mucho, y le haces hacer valsalva y se dispara, se va y manifiesta todo el gradiente que seguramente explique los síntomas o podés hacer diagnóstico con esa maniobra que es bastante sencilla. Te digo porque a veces uno no lo hace en el apuro, hacer un eco medio rápido y con esa maniobra sencilla se puede hacer el diagnóstico. Sí, hoy Cuando no es casualmente tan claro, ¿no? Sí, hoy casualmente estuvimos estudiando una paciente que también parecía que tenía cierto movimiento sistólico anterior por el transtorácico y con Valsalva llegó a levantar 80 Claro. de milímetros de mercurio. Diferente es el caso del muchacho que presentamos en la primera historia, que ya basalmente levantaba y bueno, con la Valsalva llegaba a 120 o más. Ese era No espectacular. quedan dudas, Nunca pero había en esos visto pacientes que, una hipertrofia de ese tamaño, impresionante. bueno, nosotros quedamos igual de asombrados cuando lo vimos. Está silenciado, Sergio. Cortito complementario de eso que dice Rodrigo. Hay un gráfico que vos nos mostraste por razones de tiempo que dice la gente, la Maron creo que es, que un 30% desencadena gradiente con maniobras dinámicas, es decir, que hay un porcentaje, no es pequeño, es grande, que los pacientes son obstructivos, pero si no haces maniobra dinámica no vas a saber. Y eso tiene toda una cadena de cosas, porque si tiene obstrucción al ejercicio o dinámica, puede entrar en la cascada de intervencionismo del que fuera, y cambia el pronóstico también según el gradiente. O sea que es importante hacer eso que dice Rodrigo, ¿no? Sí, no, y capaz que después lo nombrás. Son detalles que Sergio me acuerdo que insistía mucho con eso, el tema de la instrumentación del equipo al hacer la maniobra. Hay que practicarlo porque no es, tiene su jeito, ¿no? El acelerar la velocidad de barrido, que la escala te permita ver el aumento al hacer la maniobra, acomodarte vos al momento, porque cuando hace Valsalva se te va la imagen porque se te corre el corazón. Entonces, tiene Cual, su... sí, hay que instruirla de cómo respire también, eso te puede contar Mariana, las Marianas, que hoy hicimos uno, porque si no se te va la imagen, lo que vos decís, entonces hay que instruirla cómo hacer la Valsalva para no perder la curva. Excelente. Adelante, era ese comentario, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora sigue Reta. Bueno, gracias por la presentación, Marín. Soy Paula Reta, soy residente en tercer año en San Interamericana y yo voy a hablar un poquito sobre el manejo de estos pacientes con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Este es un esquema de la JAC de este año, que lo que muestra en realidad son los diferentes perfiles que ya mencionó previamente Mariana Noria, y que tienen diferentes implicancias pronósticas, así también como el tratamiento, que eso es lo que voy a andar un poquito ahora. Pasala nomás. Bien. Bueno, en cuanto al perfil de muerte súbita, la estratificación de riesgo de estos pacientes tiene que incluir una historia. En la historia, si presenta paro cardiorrespiratorio, arritmias ventriculares sostenidas, de si presentó el paciente historia personal de síncope inexplicado, sospechoso que sea arritmogénico, historia familiar, en un familiar cercano que haya tenido muerte súbita, también elementos del ecocardiograma como la fracción de eyección, la presencia de aneurisma ventricular apical o el espesor de la pared del ventrículo izquierdo, y de presentar episodios de TB no sostenida en el estudio Holter. Por otro lado tenemos el score de riesgo de la Sociedad Europea, que incluye la edad, el espesor máximo, el tamaño del ventrículo izquierdo, el gradiente, y como ya dije antes, la historia familiar de muerte súbita, que presente TB no sostenida y el síncope inexplicado. Se divide en porcentajes que va de ser menor a 4%, no tiene indicación de implante cardiofibrilador. Si es entre 4 y 6, en realidad puede ser, o sea, tiene indicación 2B, y si tiene más del 6%, tiene indicación clase 1 de implante cardiofibrilador. Pasa más. Eso es en prevención primaria. En prevención secundaria, bueno, en realidad está indicado, tiene indicación clase 1, implante de cardiofibrilador, y de no presentar muerte súbita, FB o TB sostenida. Hay otros elementos que ya mencioné previamente, personalmente para recordar, de presentar historia familiar de muerte súbita, hipertrofia masiva, el síncope inexplicado, el aneurisma, y también la presencia de una FB menor al 50%. Si presenta alguno de esos ítems, es razonable implantar un cardiofibrilador en prevención primaria. De no presentar ninguno de esos elementos, que presenten el Holter episodios de TB no sostenida,
se podría considerar en los adultos si tiene una indicación clase 2 en niños. Y por último, un elemento que no lo menciona el score de riesgo, pero también se incluye últimamente en las recomendaciones de la guía, es el extenso realce tardío con gadolinio en la resonancia, que tiene que ser mayor al 15%. Ahí tendría una indicación 2B también para implante de cardiofibrilador, en prevención primaria. En cuanto al perfil obstructivo, hay una escasa evidencia de que los fármacos alteren la progresión de la enfermedad. En realidad el tratamiento es sintomático. Tenemos a los betabloqueantes como fármacos de primera línea y a los antagonistas como segunda, y de persistir sintomáticos se agregaría a los betabloqueantes o a los antagonistas la disopiramida. En caso de no responder al tratamiento farmacológico, tenemos tratamientos más avanzados, como la hemectomía septal o la ablación septal con alcohol. Se tienen que evitar fármacos que aumenten el gradiente subvalvular, como los vasodilatadores, los agonistas beta-adrenérgicos, como la glutamina y la dopamina, y en estos pacientes también hay que tener en cuenta que tienen que mantener hidratación, porque la depresión de volumen genera un aumento del gradiente subvalvular, y así también el aumento de los síntomas, y también deben evitar la cafeína y el alcohol. Estas son las indicaciones de la guía de la AJA del 2020, y como ya dije, son los betabloqueantes, los fármacos de primera línea para los pacientes con cardiopatía hipertrófica obstructiva, de segunda línea los casos antagonistas, y se puede agregar la disopiramida de persistir sintomáticos. En cuanto a la miectomía septal, es el tratamiento de elección para los pacientes que presentan síntomas limitantes a pesar de los fármacos, y es también indicación en pacientes que presenten otra enfermedad cardíaca que requiera cirugía. Tiene una mortalidad muy baja, de 1%, con una tasa de éxito elevada, reduce el gradiente inmediatamente luego de la cirugía, a diferencia de la lesión septal, que lo voy a hablar un poquito más adelante, reduce el tamaño de la aurícula izquierda y tiene un efecto modesto sobre el remodelado inverso. También estos pacientes requieren menos implante de marcapaso definitivos, entre 1 y 5%, y se puede llegar a reparar también la válvula mitral en algunos casos que presenten las anomalías que dijo antes Mariana Marín, en los hallazgos en el eco. Lo que sí está contraindicado en estos pacientes es el reemplazo de la válvula mitral con el único propósito de disminuir el gradiente. Pasala nomás. No sé si hay alguno de los cirujanos presentes que quiera hablar un poquito de la cirugía. A ver. No vi quién estaba conectado. ¿Cómo andás, Paula? No, digo, de la cirugía como cosa importante, que digo que nosotros ahora hemos avanzado últimamente mucho en hacer miectomías sin actuar sobre la válvula mitral. La experiencia en la escuela acá quirúrgica uruguaya era miectomías asociadas a sustitución de la válvula mitral. Si bien eso es lo convencional, no era lo habitual en nuestro medio. Y bueno, yo creo que en el americano se ha generado una experiencia suficiente para poder actuar de esa manera. Y hoy en día hemos tenido casos bastante particulares, como una hipertrofia, o sea, un CHOI masivo, que tenía como 40 de septum, y mediante la cirugía de miectomía de Morrow logramos un alivio de gradiente satisfactorio, y con control con ecocardiografía hemos avanzado mucho en ese sentido. O sea, es clave para nosotros los cirujanos el acoplamiento de los imagenólogos. O sea, nosotros preparar al paciente para la cirugía con imagenología acorde, y después en el intraoperatorio se define la estrategia quirúrgica según el ecocardiograma intraoperatorio, y en base a eso después se evalúa el resultado. O sea, se evalúa si realmente la cirugía fue eficiente. O sea, no solo ver que no quede con insuficiencia mitral, que no quede con SAM, o sea, son varios factores que hay que analizar en el intraoperatorio y realmente demostrarlo de que fue eficiente la miectomía septal. Bien. Bueno, gracias, Guillermo. Pasamos nomás. Bien. Otro tratamiento que tenemos también en estos pacientes es la ablación septal con alcohol, que es para pacientes que tienen un riesgo quirúrgico elevado, que esté la cirugía contraindicada. Lo que tiene como ventaja que tienen menos tiempo de hospitalización, pero
tienen como desventaja que la reducción del gradiente es menos uniforme, recién se puede ver una reducción del gradiente cuando pasan más de 3 meses de procedimiento, a diferencia de la miectomía, que es inmediata. Requieren el paciente una anatomía coronaria apropiada y también tiene como desventaja que estos pacientes requieren mayor implante de marcapaso definitivo, con un porcentaje que va de un 10 a 15%, y una mayor necesidad de reintervención. No se tiene que considerar en pacientes que tengan otras anomalías cardíacas que sean pasibles para cirugía, y tampoco en pacientes jóvenes. Generalmente este procedimiento se deja para pacientes añosos, que tienen muchas comorbilidades y que tienen un riesgo quirúrgico elevado. Bien, esto es un metaanálisis que lo que demostró en realidad que tanto la cirugía como la ablación septal con alcohol tienen una similar mortalidad tanto a corto como a largo plazo. La diferencia que tienen la ablación con alcohol menor tasa de complicaciones periprocedimiento, pero tienen una mayor tasa de implante de marcapaso. Siguiente. Bueno, en cuanto al perfil no obstructivo, la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos o presentan disnea que es atribuible a la disfunción diastólica y tienen un bajo riesgo de progresar a falla cardíaca progresiva. Pero hay un 5 a 10% que desarrolla falla cardíaca refractaria a los fármacos, que esos son los pasibles a trasplante cardíaco. En el caso que presenten disfunción sistólica, que en este caso se consideraría una FEI menor al 50%, tiene indicados los fármacos para la insuficiencia cardíaca que todos conocemos, y de presentar un QRS mayor a 120 milisegundos, se podría considerar la resincronización cardíaca para retrasar el trasplante y el cardiofrenar como puente al trasplante. Pasa nomás. Bueno, esto es un esquema que resume más o menos lo que dije antes. Si tiene una FEI preservada, los fármacos que se indicarían en la miocardiopatía no obstructiva son los beta-bloqueantes sobre el verapamilo. Si presenta progresión de los síntomas, se estarían indicados los diuréticos, que bueno, hay que tener precaución en estos pacientes por la depresión de volumen, digo. Y después, por último, tenemos el implante de cardiofrenar como puente al trasplante y el trasplante como último paso. Después, los pacientes con FEI reducida, que es menor al 50%, que se consideran aquellos pacientes con falla cardíaca terminal, están indicados los beta-bloqueantes, los beta-losarados y los diuréticos, y el cardiofrenar y trasplante como último paso. Y los pacientes asintomáticos no está demostrado que tengan la indicación de terapia farmacológica. No está demostrado que el tratamiento farmacológico lo beneficie. Bien, por último el perfil de fibrilación auricular, sabemos que es la arritmia sostenida más frecuente en estos pacientes. Un 20% de los pacientes presentan episodios paroxísticos que tienen una media de presentación a los 57 años, y en los pacientes asintomáticos, solamente sintomáticos, en realidad está indicado el control de la frecuencia, no tanto el control del ritmo para los pacientes que se deja para los pacientes que están con síntomas limitantes. Estos pacientes presentan 8 veces más riesgo de ACV, y tiene indicada la anticoagulación para la prevención del stroke cuando tienen un primer episodio. Los directos, los anticoagulantes directos son los considerados como primera línea, y se deja la vitamina, la warfarina, las antagonistas de vitamina K, como segunda línea. Estos pacientes también lo que hay que tener en cuenta es que la anticoagulación oral es independiente, se tiene que hacer independientemente del score, porque en estos pacientes no tiene valor el CHA+. Bien, y en cuanto a los episodios que se pueden encontrar de FA subclínica en el Holter, si presenta en el Holter de 24 horas determinado episodio de FA, se recomienda la anticoagulación, como ya dije antes, con los directos como primera línea y la warfarina como segunda. De ser una fibrilación auricular que está mal tolerada por síntomas, bueno, ahí como ya dije, se prefiere un control del ritmo y estarían indicados los antiarrítmicos o la ablación con catéter, de persistir sintomáticos, o que tengan contraindicación de los antiarrítmicos. Y se podría plantear en aquellos pacientes que requieren miectomía septal, la ablación quirúrgica de la fibrilación auricular, que es el procedimiento de Mace. Y se terminó. Bueno, impecable, Paula, espectacular también. Hay que sacar las Marcel, fotos.
Marcelo, la foto me imaginé. Las chicas superpoderosas. Sí. Obviamente, las tres Resi. Marcelo Santoro estaba levantando la mano y ¿quién más? Y Silvana Dotti. No sé, Marcelo, adelante. No, lo que yo, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Perfecto. Lo que uno se encuentra en la clínica muchas veces es la hipertrofia ventricular izquierda, ¿verdad? En el ecocardiograma. En la definición dice que es mayor de 15 milímetros, y bueno, a veces uno entra a la decisión si realmente puede ser un hipertenso no diagnosticado o es una miocardiopatía hipertrófica. Los hallazgos electrocardiográficos a veces son compatibles con la miocardiopatía hipertrófica, e incluso a veces también ya no podemos encontrarlo. Entonces uno, ¿en qué momento empieza a sospechar esto? Digo, ¿puede incluso coexistir la hipertensión arterial con la cardiopatía hipertrófica? Es una pregunta que me hago. Porque un septum de 30, de 27, como que no cabe mucha duda, digo, pero con un septum de 17, de 18, a veces, digo, no sabemos si es una hipertrofia por una hipertensión de larga data o de repente que no se ha descubierto, o qué elementos tomamos para ir pensando en una cardiopatía hipertrófica, o si la resonancia magnética sería el paso definitivo para hacerlo. Digo. Es una pregunta que me hago. Y la otra pregunta que quiero saber si el gradiente, el tracto de salida, es un elemento de pronóstico vital. No, tengo entendido que es pronóstico, pero no sé si, para episodios sincopales, pero no sé si marca un pronóstico de riesgo de vida. Sí, ¿puedo? Sí, claro. Sí, está muy buena la pregunta de Marcelo, porque como dice él, cuando los casos de extremo uno está clarito, pero cuando son esos casos de hipertrofia importante, pero no severa, no sabes si es hipertensivo o tiene una cardiopatía hipertrófica, ¿no? O sea que eso es bien real, es del mundo real. En algunos casos, solo con el eco no es fácil determinarlo. No sé, voy a hacer alguna cosa que podrá ser compartido o no. Una cosa es tratar de buscar, como se dijo hoy, si tiene obstrucción dinámica, porque realmente la obstrucción dinámica no es del hipertenso, dicho genéricamente, ¿no? O sea, si uno genera con Valsalva, con cualquier maniobra dinámica, movimiento sistólico anterior y gradiente dinámico, ahí obviamente se va a volcar mucho más, que eso es una hipertrófica y no una hipertensiva. Eso podría ser un mecanismo. La otra es los síntomas también, porque en general el hipertenso solo no tiene por qué tener historia de dolor torácico, no tiene la historia típica de la cardiopatía hipertrófica, a veces no tiene el electro, y si tiene todo eso uno se volcaría más a que pueda ser una cardiopatía hipertrófica, ni hablar de la historia familiar. Y por último, obviamente que si tenemos disponibilidad en los casos dudosos, insisto, no en todo, la resonancia puede ayudar, estoy de acuerdo, ¿sí? Porque el hipertensivo, por ejemplo, no tiene por qué tener realce, y el hipertrófico genético, diríamos, probablemente tenga realce en las zonas de hipertrofia. Entonces, si tiene, o sea, por la positiva, nos va a sellar que eso es una cardiopatía hipertrófica y no una hipertensiva. Digo como forma de resumen, ¿no? Y la simetría en el grosor parietal también, la asimetría, Claro. aunque no tenga gradiente. También, sí. Claro, porque el problema es que no tiene gradiente. Porque... Claro, bueno, por eso ahí hay que tratar de provocarlo. Claro. Y después otro comentario que quería hacer, hay mucho para comentar, que faltó una cosa que vale la pena comentar, es que hay alguna alternativa terapéutica médica nueva. Hay una droga nueva, que es una droga que actúa sobre el componente contráctil, no quiero entrar bien en la parte fisiopatológica, porque no me la acuerdo de memoria, porque como esta enfermedad es una enfermedad de hiperquinesia parietal, que está en la base de todo, se está usando el omecamtiv, que es una droga que baja la contractilidad y se usa en las cardiopatías hipertróficas sintomáticas con obstrucción y le mejora los síntomas, la clase funcional y la obstrucción. No se sabe si tanto le mejora el pronóstico, pero por lo menos la clase funcional, porque les baja un poco el inotropismo. Omecamtiv se llama, hay estudios ya de eso, no está acá en Uruguay obviamente, pero digo, es una cosa que no se dijo y está bueno saberlo, porque capaz que en unos años está disponible, ¿no? No está, pero se puede traer, Sergio. Exacto, bueno, por eso estaba bueno. Que había posibilidad de que lo trajéramos. Ahí ya hay estudios, o sea que estaría bueno eso.
Y por último, lo que decía Marcelo, sí, el tener gradiente tiene implicancia pronóstica. El gradiente más de 50 tiene implicancia pronóstica en peor clase funcional y en peor sobrevida. Eso también hay un trabajo de Maron bastante viejo, de la gente de la Mayo, o sea que el gradiente importa. Impecable, Sergio. Silvana, Hola, ¿cómo están? ¿cómo andás? Hola. Yo tengo dos preguntas para hacer. Una es que cuando uno hace un diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica, no solamente piensa en el paciente, sino en toda la familia, en los hijos, en los hermanos, lo que sea. Cuando me ha pasado de cuando le pido resonancia directamente a los hijos, por ejemplo, de un paciente que tiene cardiopatía hipertrófica y la resonancia viene normal. ¿Esa resonancia se tiene que volver a ser repetida en unos años? ¿Es conveniente hacer un estudio genético igual, aunque la resonancia sea normal? ¿O cómo se sigue a esos familiares? ¿Puedo? Yo le puedo contestar en eso. Dale, Dani. En eso, viste que las chiquillas lo mostraron, en realidad, está bueno porque ahora tenemos disponibilidad de hacer estudios genéticos en Uruguay cada vez más, y creo que es importante. Igual, de todas maneras, en los menores está difícil la autorización para que te hagan estudio genético, que ya lo hemos hablado con algunos de los lugares que hacen estudios genéticos y no es fácil. Pero en la presentación fenotípica y genotípica no siempre van de la mano. Vos podés tener la alteración genotípica y no la fenotípica. Entonces, en eso, si vos le pedís una resonancia y te da normal, no significa que no la vaya a desarrollar, y es un poco lo que mostraron las chiquilinas, que cuando tenés realmente el diagnóstico certero genotípico, y bueno, capaz que tendrás que repetirle el eco cada 3 años y la resonancia en un tiempo más adelante. Pero una cosa, Daniel, de duda, me parece que el estudio de screening es el eco. Claro. Porque si vos tenés el eco normal, pasar derecho a la resonancia en la cardiopatía hipertrófica habitual, o sea, la hipertrofia septal asimétrica o la simétrica, no tiene indicación. Me parece que la indicación de la resonancia exclusiva sería en el que vos tenés mucha sospecha que es apical, y como dijeron muy bien la chiquilina, no te queda claro en el eco porque es una zona difícil y te la podés comer, entonces ahí sí te aporta, pero si no es apical, o sea, no tiene un electrodo apical, el eco ya alcanza de screening, ¿no? Bien. Además que tenga la genética no te implica que vaya a desarrollarla fenotípicamente, por lo tanto habría que arrancar con el eco. Bien. Bueno, barato, bueno, bonito y barato. Yo tengo otra pregunta. ¿Y qué utilidad? Porque te entendí la utilidad de lo genético, no te lo hacen, pero en los niños con ese objetivo. Pero ¿qué utilidad tiene en el adulto? En el que ya tiene. Discutíamos eso. O sea, ¿para qué le pido un estudio genético si ya tengo el diagnóstico? Para el adulto en sí mismo no, pero sí para las generaciones siguientes, porque en realidad, si bien hay algunas alteraciones genéticas que son más arritmogénicas, no necesariamente las puede llegar a tener el paciente, o sea, no necesariamente va a tener, por ejemplo, esta paciente última, ella nunca había tenido una muerte súbita, la tercera. Había sí tenido historia de síncope, pero su hija se murió de una muerte súbita y su sobrina hizo una muerte súbita reanimada. Y ella con 66 años se debutó con insuficiencia cardíaca, que nos quedaba la duda de qué era, y al final terminó siendo la miocardiopatía hipertrófica. En ella no nos cambió saber que tenía, sí se va a poner un cardio, porque bueno, ahora quieren seguir por ahí, pero tampoco tenemos ni fibrosis, ni evidencia de TB en el Holter. La indicación en ella, por ejemplo, es dudosa el cardio, ¿no? Porque si haces el score, no tampoco te va a dar solamente por el antecedente de muerte súbita. Familiar, claro. Familiar. Te sirve para las generaciones futuras. Además, el estudio genético no estaba dentro de la canasta de prestación, o sea, que eso lo tiene que pagar el paciente. No es tan caro esto, pero no está. O sea, que uno sabe que no puede pedir una cosa que vaya por la institución porque no está. No, lo que sí, por ejemplo, en la mayoría de los estudios genéticos que hemos hecho, que mandamos a un determinado laboratorio, hacen paquetes familiares. Entonces, si vos, esta señora, por ejemplo, hicieron un paquete familiar, entonces a todos les quedó mucho más barato que el si combo fuera 4, digamos. Claro, La cajita feliz. Claro, la cajita feliz. Con cajita feliz. Y con resonancia es más barato, ¿no? Con desfibrilador, sin La desfibrilador. resonancia te la hace Sergio y te la cobra más barato. También, sí. Yo tengo otra pregunta para hacer.
Sí, adelante. En caso de que tenga una miocardiopatía hipertrófica y el paciente tenga una CB y se le hace diagnóstico de un trombo, ¿igual se sigue eligiendo los nuevos anticoagulantes como primera opción para anticoagular? A ver los preparadores de la presentación. Cri, cri. Trombo que a nivel de la aurícula, decir por FA. Claro. Si no es ventricular, Bueno, entonces, sí, se ¿no? puede usar directo. No tiene ninguna... Claro, pero decís que anticoagulada hizo el trombo. Esa es la duda. ¿Esa es la ¿Cuál pregunta? fue la pregunta, perdón? No, perdón. Si tiene FA y hace una CB y le encontrás un trombo ahí en la orejuela y eso, si lo podés anticoagular con directos o tenés que ir a la warfarina. Bueno, nosotros dijimos que de elección eran los directos. Pero ya venía anticoagulada, esa es la pregunta. Claro. ¿Silvana? No Silvana. entendí. Quedó congelada. Ah, Silvana quedó congelada. Si fuera para iniciar la anticoagulación por primera vez, se puede iniciar directamente los directos. No, claro. Si el pues- paciente, Se prefiere iniciar. si el paciente, bueno, venía anticoagulado con un directo y así mismo hace un trombo, ahí sí lo cambiaríamos a warfarina. Ahí no sé qué haría. Yo No, le y, no, pongo y Lexane. tampoco tan claro, Mariana. No, hay que verla. La doctora Machado está levantando la mano también, Alejandra. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Perfecto. ¿Cómo andás, No, Adrián? buena, ¿cómo están? Era para comentarles que justamente ahora estamos viviendo un niño con la doctora Cadenazo en UCEPIN de Comepa, que nació con un pretérmino severo, que nació con una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, en ese contexto, era un pretérmino de 27 semanas, con menos de 1 kilo, con una miocardiopatía hipertrófica muy severa, y se empezó a usar los beta bloqueantes. Y lo que hicimos fue excitar a los padres, y los papás le hicimos el ecocardiograma, y el papá en especial tiene muchas características de un síndrome de Noonan. Era para comentarles que a veces las miocardiopatía hipertrófica se pueden entrelazar con otros síndromes, como el de Noonan, que no es un síndrome muy frecuente, pero para tenerlo presente, y ahora se está haciendo un estudio primero de la bebé, y después se va a pasar a estudiar al papá por un tema económico, así que me interesa después esos paquetes familiares. La verdad que es interesante saber de dónde habían sacado ese laboratorio. Y la particularidad que tuvo esta bebé, que era para comentarles, que nos llamó muchísimo la atención, es que en un momento con el beta bloqueante disminuyó el espesor de la pared, y en vez de sentirlo como algo positivo, tuvimos el miedo de que esto estuviese dilatando, ¿no? Y hicimos un ateneo con cardiología infantil y con intensivistas infantiles, y nos comentaba una cardióloga infantil del exterior que ella lo ha vivido a eso, que a veces en niños con el uso de beta bloqueante tiene una reducción de la masa, y cuando le sacás el beta bloqueante, porque nos pasó, cuando se disminuyó, volvió a incrementar el septum, y es concéntrico en realidad. Pero era para comentarles porque es un caso interesante, y no olvidar que existen a veces enfermedades genéticas que se entrecruzan con la miocardiopatía hipertrófica. Sí, como el Duchenne también, ¿no? Y una cosa de los niños recién nacidos, que en general uno piensa además en enfermedades por depósito, ¿no? Sí, se descartó. El En este POC caso se ahí descartó. está. Sí, fue lo Porque primero. lo habitual es que estas enfermedades genéticas se van desarrollando con los años, no están al nacimiento, digo en general. No, fue atípico verlo de tan temprano. Tremendo. Así que después, Daniela, me interesan esos datos. Sí, te paso por mensajito, te digo dónde. Dale, muchas gracias. Dale. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. El chat no miré. Yo quería hacer otro comentario, un poco lo que decía Marcelo hoy, que a veces también es difícil, y ahora no sé, a los que hacemos imagen seguramente les está pasando, que cada vez más se está mandando eco a los niños adolescentes, periadolescentes entre 12, 15, 16 años que hacen deporte,
y que se ven alteraciones y que muchas veces queda duda de esto, y que no es fácil tampoco el diagnóstico de si hay una miocardiopatía hipertrófica o no en estos casos, y que es todo un desafío, lo que decía Marcelo, ¿no? En la integración del electro, la clínica, ponerle el rótulo a un chiquilín que está haciendo deporte si realmente tiene una miocardiopatía hipertrófica o no, si es una respuesta al deporte o no, y que no es nada fácil, y hacer un poco lo que decía Sergio, integrar todas las alteraciones electrocardiográficas, antecedentes familiares, el hallazgo del eco. Muchas veces hay que repetirlo y muchas veces hay que terminar en resonancia, ¿no? Sí, alto nivel de sospecha y bueno, y muchas veces tal cual te quedas con la duda, ¿no? Tal cual. Sí, lo importante es que esto es muy frecuente, o sea que hay que estar atento porque no es raro, es frecuente, como dice Daniela. Como Sí. dijeron todos, ¿no? Y además ahora que se están haciendo mucho más a los deportistas, se le está haciendo mucho más eco que antes, y creo que también podemos caer en ese falso diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica versus respuesta por hipertrofia por el deporte, ¿no? Sí. También. Ahí preguntaban si las actividades quedan subidas en alguna plataforma. Ya puse ahí la dirección de la página de Hemodinamia, y hay una solapa arriba académico donde están todas subidas. Con suerte mañana ya las subo, si no, pasado mañana. El doctor Mayol quiere hacer una pregunta. No, Jorge. Sí, hola, disculpen, estaba medio muteado porque vengo en el ómnibus, hay medio ruido de fondo, así que no puedo hablar mucho. Pero igual, excelente la presentación de las residentes. No, yo reivindicaría un poco el uso de la ablación con alcohol de la CHOI, dado que la experiencia que tenemos es buena. Hemos realizado los primeros procedimientos en el país y se publicaron, y los pacientes evolucionaron muy bien. Así que creo que es una técnica que no solo es cuando la cirugía es de muy alto riesgo, sino que también en pacientes jóvenes. El mismo metaanálisis que lo mostró Mariana nos muestra que es una alternativa. Lo único que mostró fue un poco más de chance de marcapaso, con un 10 o 15%, cuando el marcapaso capaz que no es un problema importante. Y técnicamente realmente es sencillo, es un procedimiento muy sencillo, inclusive se puede testear la positividad que puede dar inflando el balón en el primer ramo septal, y el resultado es inmediato. De hecho, eso nos pasó con 2 pacientes, se insufla el balón y eso ya ecográficamente permite ver la reducción del gradiente. Y cuando no hay deterioro valvular estructural de la válvula mitral, creemos que es importante preservarla, y la ablación con alcohol nos lo permite. Dado que hemos visto que muchas veces cuando va a cirugía el paciente termina muchas veces con una sustitución valvular mitral. Y a través de esta técnica tal vez sea innecesaria. Así que bueno, siempre debe discutirse paciente a paciente, pero creo que es una técnica que es muy válida en un grupo de pacientes. Jorge, no, lo único que te recalco el expertise que logramos nosotros en el Centro Cardiológico Americano, y que hoy en día el tema de la válvula mitral ya no es algo que se agrega a lo que es el procedimiento quirúrgico, y que, bueno, que con esos resultados la cirugía es mucho más eficiente en bajar la obstrucción debido a la CHOI, y no estamos asociando cirugía sobre la válvula mitral. El objetivo es preservarla, obviamente, ¿no? Pero digo, sin duda alguna que la ablación alcohólica tiene un lugar en las herramientas terapéuticas, sobre todo en los pacientes inoperables de alto riesgo, o bueno, que no desean cirugía por algún motivo personal. ¿Qué opinan del marcapaso como tratamiento para bajar el gradiente? De las chicas, Ni me lo nombraron. Pero... Y por ahí no será. No hay opinión, porque no lo encontramos por ahí. No, pero lo traigo a mención porque era un clásico como tratamiento de la CHOI. No sé que no está recomendado, pero bueno. No en nuestra era. Quedando viejo. Ya no es más. No, ya no lo mencionan.
No quiero decir que sea viejo, pero en algún congreso de cardiología llegamos, cuando estaba en la española, llegamos a presentar un caso con marcapaso como ventaja que se había solucionado el tema. Hoy sería impresentable, ¿no? Quedó obsoleta. Sí, totalmente. Una tarea de los ecografistas era resincronizar el marcapaso o ajustar el modo de estimulación para ver si bajaba el gradiente. Recuerdo eso. Sí, vos estaba Tomás y vos en la española, ¿te acordás? Sí, tal cual. Era un caso de ¿cómo era? De Horacio Vázquez, me acuerdo. Y bueno, las cosas van cambiando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. El FNR en este contexto autoriza solo en prevención secundaria, ¿verdad? ¿El qué? El cardio, sí, el cardio. Bueno, no, lo ha puesto en algún caso en prevención primaria, ¿eh? Yeah. Sí, yo he tenido algún paciente que lo ha puesto en prevención primaria. No sé si he tenido suerte o... Y que después de ponerle el cardio, lo pateó por TV. ¿Con hipertrofia severa o con algo en el holter? Sí. Hay alguno que ha autorizado, sí, me acuerdo, uno que operamos, una muchacha Vázquez, que es de Pando, que es de Pablo, le autorizó el cardio, y esa no había pagado. Tenía otro de Pando también que se le autorizó. Exacto, y hay uno que se operó... Pablo tiene contactos ahí, se ve. Me parece que Pando debe ser una influyente. No, pero creo que bien argumentado, bien estudiado, eso autoriza. Sí, autoriza, sí. Bien. Bueno, si no hay más comentarios. Muy bueno, felicitaciones para las chicas. Espectacular. Muy buena la presentación. Bueno, no, y recordarles que el viernes 4 tenemos las jornadas del americano, que las inscripciones ya están en... ¿Y yo qué dije? ¿Le erré? 4, dijiste viernes 4. Viernes 4 de noviembre, sí, perdón, está bien, de noviembre. Las inscripciones ya están en curso, se pueden inscribir directamente desde el afiche, que haces un clic ahí en el afiche y te lleva el link. Lo seguimos difundiendo si no lo han recibido. Y bueno, los esperamos los que puedan ir presenciales, y va a ser en modalidad mixta, porque me han consultado eso en algún grupo. Pero la intención es que el que pueda ir, que vaya, ¿no? No sé si quieren agregar algo al respecto. Daniela, Sergio. No, y de estas actividades que también se aceptan sugerencias de todos los que se conectan habitualmente para alguna temática, para plantear para el cronograma el año que viene, porque esto es dinámico y bueno, van surgiendo temas que a veces son teóricos o a veces en base a pacientes para ir poniendo, ¿no? Que la idea es que sean atractivos para todos. Tal cual, y si alguien quiere presentar algún tema, dar el tema, también está bienvenido. La intención tal cual es que nos sirva a todos y que sea útil. Exacto. No estoy mirando acá las actividades. Bueno, no, en principio vemos cómo seguimos ahora en función de las fechas. En principio en 15 días podríamos tener una actividad más antes de la jornada, capaz que sí. Bárbaro. Bueno, gente, buenas noches para todos. Saludos a todos, gracias. Abrazo. Hasta luego, gracias. Buenas.